Ok, ¿qué tal? Buen día, somos nuevamente el equipo número 3, conformado por Iván, Gisela y su servidor Uriel. Y estamos nuevamente con nuestra emprendedora asesora Michelle. Hola Michelle, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, chicos. Bien, muchas gracias. Qué bueno, ¿ya estás lista para que comencemos con, nuestra tercera entrevista? Sí, claro que sí, sin ningún problema. Ok, pues vamos a iniciar con nuestra tercera entrevista de la unidad 6, que es aspectos legales y fiscales del plan de negocios. Bueno, Michelle, la primera pregunta es, ¿Sabrosón es una marca registrada y cómo llevaste a cabo el registro de tu marca? Bueno, anteriormente ya nos habías mencionado que, pues que sí, que era muy importante registrar la marca, que ya la habían registrado, entonces ahora nos interesaría saber, pues, ¿cómo fue que llevaste a cabo tú este registro? Ok, perfecto. Bueno, el registro de marca, bueno, la verdad no sé si ustedes son de Tlaxcala o de Puebla. Del Estado de México. Ah, del Estado de México. Yo Ok, sí, yo sí, soy de Tlaxcala. ok, ok. Bueno, nosotros lo hicimos aquí en Tlaxcala, el registro de la marca. Nosotros aquí no tenemos la instancia correcta, digamos, para hacer el registro directamente. Normalmente en ciudades aledañas a la Ciudad de México se realiza, si igual no me equivoco, en la Secretaría de Economía. Y en Tlaxcala, nosotros tenemos que acudir a una secretaría que se llama la Secretaría de Desarrollo Económico. Ahí fue donde nosotros hicimos el registro de la marca. Como les comento, no es directo, digamos así, el registro. Es un trámite un poquito más tardado, a menos que quieras hacerlo directamente en la Ciudad de México. En ese momento, la verdad es que no quisimos hacerlo hasta allá, porque se nos complicaba un poco. Entonces, nosotros fuimos y el proceso que se hace, bueno, obviamente es acreditar la identidad de la persona con los documentos primordiales, como pueden ser, pues, la INE, algún documento que acredite que eres tú, y eso, obviamente, las personas que van a registrar la marca. En este caso, como somos mi socio y yo, la registramos ambos. Entonces, una marca, pues, obviamente puede tener, digamos, varios dueños para poder acreditarlo. Asimismo, la marca no te pide, por ejemplo, que estés registrado como una persona moral. Es decir, nosotros lo registramos como dos personas físicas y así fue como hicimos la unión. Sin embargo, si son pues más personas, tendrían que hacerlo a través de una persona moral, perdón, como se hace comúnmente para que no haya mayor problema. Y ya pasa a ser patrimonio pues de la empresa de la que forman parte distintos socios, inversionistas o las personas que conforman la persona moral. Eh, bueno, una vez que nosotros acreditamos obviamente esta personalidad, que es una situación no muy compleja, se realiza un pago que es para la búsqueda de la marca. Es decir, si alguien ya tiene la misma marca que tú tienes. Este registro aquí en Tlaxcala tiene un costo como de 1,500, pero me parece que está subsidiado. Entonces, en un costo común debe de ser aproximadamente de unos 3,000 pesos, si no me equivoco. Y este pago se hace para la búsqueda y para el registro si es que procede la búsqueda. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, en la cuestión de Sabrosón, se busca qué características tengo. Por ejemplo, no sé, ¿cómo decirlo? Hay otra marca, por ejemplo, de autobuses, ¿no? O de servicio de transporte. Y yo, por ejemplo, le quisiera poner ATA, pues bueno, ya existe, ¿no? Por ejemplo, le quiero poner Supra, es una marca que ya existe, que ya está registrada. Entonces, yo no la puedo ocupar, obviamente. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, Sabrosón sí existía como marca, pero no existía en la clase que nosotros estábamos buscando. No existía como un servicio de logística o un servicio de aplicación. Que bueno, a eso voy porque lo tuvimos que registrar en varias clases. Entonces, por ejemplo, sí existía Sabrosón, pero existía, por ejemplo, como restaurante de alimentos o distribuidora de alimentos. Entonces, nosotros como no lo somos, nos pusieron en otra clase, en una clase muy parecida, de hecho, a la que llegan a manejar Rappi, Uber Eats, o que también tienen algunas otras marcas locales en cuestión de servicio de logística. Nosotros tuvimos que registrar lo que son dos clases porque
Una clase de Sabrosón es la parte de la logística y de la distribución, pero tuvimos que cubrir otra parte, que fue la parte de aplicación. Y me refiero a parte de aplicación en la cuestión de programación, porque hay muchísimas clases dentro de la propiedad intelectual en donde tenemos que cubrir. Porque si, por ejemplo, nosotros cubríamos la parte de logística, pero no de aplicación, alguien más podría hacer una aplicación con la marca que nosotros teníamos, pero de otra cosa. Por ejemplo, a lo mejor le ponían Sabrosón, pero era una aplicación de transporte privado, ¿no? Entonces ahí es donde va a haber problema. Entonces siempre que hagamos un registro de una marca hay que estar bien cubiertos de todos lados y buscar en qué clases podríamos nosotros entrar para que no vayamos a tener ahí algún problema o por ejemplo también pensar a futuro. Si ustedes quisieran hacer pues una marca, pero después dicen, bueno, después queremos también distribuir productos, hacer más cosas, etc, 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 pues hay que buscar qué clases vamos a proteger. Y una vez que hacemos el pago y una vez que hacemos el registro de la marca, te pueden dar una respuesta dentro de medio año o pues en nuestro caso por la cuestión del COVID nos la dieron un año después. De hecho, el registro de la marca nosotros lo hicimos como en diciembre del 2019 y apenas nos la aprobaron. Tardó casi más de año y medio prácticamente. Bueno, entonces también hay que estar como atentos a eso. Lo bueno de esto es que cuando yo registro mi marca ya está protegida, digámoslo así, hasta que me den el sí o el no, porque también te pueden decir que no en caso de que haya alguna situación, si lo hiciste de mala fe, si lo hiciste con alguna intención pues no correcta, etcétera, que ya entran ahí las leyes de propiedad intelectual. Entonces también es importante quizá el poder ver a un abogado experto en propiedad intelectual para que nos pueda apoyar en ese tema y pueda pasar la marca sin mayor problema. El pago obviamente no se reembolsa, es decir, si tu marca la registraste y no funcionó, no te van a reembolsar el pago. Tienes que volver a intentarlo y esperar otra vez el tiempo que te den para que sí te otorguen o no el registro de la marca. O te pueden dar, por ejemplo, el registro en una clase, pero no en otra clase. Y eso pues también puede ser un poco complicado. Normalmente los abogados en propiedad intelectual, sin que te cobren, te hacen la búsqueda, porque todos esos datos son pues públicos. Entonces, incluso si ustedes quieren hacer la búsqueda, pueden entrar a buscar el registro de las marcas y en qué clases están y las van a encontrar sin mayor problema. Ah, ok, ¿Ok? excelente. Que, bueno, sí nos diste cosas muy importantes, que es lo de que hay que revisar la clase. No estábamos conscientes de que podías tener una marca registrada, por decir, como en un servicio de automóviles, que estuviera registrada Sabrosón, y aún así la pudieras volver a registrar, pues ya como para otro giro, para otra clase. Y es, bueno, es muy importante lo que nos mencionas, que hay que también pensar a futuro. Si es que Sí, queremos después, como que meternos a otra clase, pues entonces también hay que, de cierto modo, acaparar esa clase, ¿no? O ya tenerla prevista. sí, siempre es muy importante desde el principio que revisen todo eso, porque, por ejemplo, si ustedes empiezan a hacer algo bien y alguien de mala fe igual puede ir a registrar su marca en otra cosa y empezar a ocupar su nombre porque ya les está yendo bien. Entonces, siempre eso es un tema de protección muy importante. De hecho, recientemente fue algo que le pasó al presidente, no sé si también lo llegaron a ver, esta parte del gas, el gas bienestar, ya estaba registrada esa marca y es el logo del presidente y aún así pues ahorita está como en boga ese tema. Entonces pues también es importante, por eso les decía checar a futuro, porque también quizá no previeron en la parte del gobierno que iban a sacar esta parte del gas. Ahora, bien, Michelle, ¿a través de qué tipo de persona está registrada Sabrosón? Es decir, bueno, nos comentaste que la marca la registraron tú y tu socio como dos personas físicas y pues ¿cómo realizaste este trámite? ¿Qué documentos te pedían? Y también fue un poco distinto por realizar ese trámite en conjunto con tu socio. Sí, claro, al realizar una sociedad, sí es algo diferente. El registro de la marca lo hicimos como personas físicas porque en ese momento no habíamos hecho todavía la sociedad mercantil, ¿no? Entonces, es por ello que lo hicimos como personas físicas, como lo comentaba, también lo pueden hacer como persona moral
pero ya se va a hacer 2 años igual de que registramos Sabrosón como empresa, digámoslo así. Se puede hacer, digamos, en dos modalidades o, bueno, en dos instancias. La podemos hacer desde la notaría pública, que es la más común o la que todos conocemos, que es donde nos acreditan todos los documentos. Y donde nosotros lo hicimos, que es una correduría, que de hecho la correduría es un trámite mucho más sencillo y de hecho en ocasiones mucho más barato, porque se dedica solamente como a la parte mercantil. Entonces, pues es un tema, la verdad, muy sencillo. El costo obviamente depende mucho de en qué ciudad nos encontramos, con qué persona vamos, porque tanto un notario como un corredor público pueden poner el precio que ellos quieran por hacerte la firma de un documento o por acreditar algún documento. En nuestro caso, me parece que fueron cerca de 30,000 pesos. Por lo mismo les que era un poco caro y para en ese momento. Entonces, como si es algo complicado, pero también algo necesario, pues bueno, ya se hizo al final de cuentas. Eh, bueno, nosotros, la verdad es que nunca hemos querido o nunca hemos realmente, sí, querido el tener más socios, inversionistas o accionistas. Es por eso que nosotros optamos por un tipo de sociedad mercantil que es la de responsabilidad limitada, que muy comúnmente la recomiendan pues para socios que son familia, amigos o personas que pues igual no tienen como mucho interés de tener inversiones. Podemos hacer también una sociedad anónima, por ejemplo, que es en donde pueden invertir, en donde podemos tener el reparto de las acciones. Digo, hay muchos tipos de sociedades mercantiles. Eso lo podemos revisar obviamente en el Código Mercantil de México. Tenemos lo que son 7 sociedades mercantiles diferentes que tienen todas sus reglas, ¿no? Y las reglas, pues también en qué se basan, ¿no? En dependiendo, no el tipo de relación, o sea, lo que dije es un poquito más aparte, digámoslo así, sino se basan pues por ejemplo, en cuando se termine la sociedad, cómo vamos a dividir el presupuesto o cómo vamos a responder ante nuestras responsabilidades que tenemos con terceros, en qué responsabilidades tienen los socios, qué responsabilidades no tienen otros socios, qué papel tienen los inversionistas y los accionistas. Entonces sí, hay otras que, bueno, que sí pueden ser un poquito más, quizá complicadas si es que no tenemos un objetivo claro en lo que queremos de la sociedad mercantil. En nuestro caso, la verdad, ha funcionado bien. Y pues bueno, lo que nos pedían únicamente era que los socios, que tienen que ser obviamente 2 o más, de hecho también como comentario, ya tenemos aquí en México una sociedad que es unipersonal, es decir, que la puede abrir solamente una persona, una empresa o una persona moral, pero pues también tiene un límite de capital, es decir, si nosotros excedemos cierto capital, ya no podemos ejercer bajo esa figura de que solo una persona maneje esa sociedad. Entonces se tiene que disolver y tenemos que hacer, por ejemplo, otro tipo de sociedad que sí funcione. Por eso les digo que hay que ver también muy bien en la ley o que nos asesoren en la correduría bien para que nos digan cuál nos conviene. Porque como lo comentaba, depende del capital, de los socios, de las inversiones, de lo que queremos a futuro. Entonces también eso es muy importante. Cuando nosotros fuimos a la correduría, también como lo comentaba, pues es lo mismo, creo que son los documentos igual como de siempre. Te piden obviamente ya estar dado de alta en el SAT como una persona física, con la actividad en la que te vas a inmiscuir, digamos, dentro de la sociedad. Esto puede ser ya sea como accionista, como inversionista o como socio, para que puedas recibir los dividendos a futuro y no tengas problemas en cuestión del SAT, que ya es parte de una actividad económica. Entonces hay que ir ya dados de alta en el SAT. Hay que ir también con los mismos documentos que les comentaba que acreditan la personalidad de quien va a ir, de los socios. Y pues tenemos que tener dentro de nuestra sociedad de responsabilidad limitada un observador. El observador realmente no tiene como muchas funciones. Normalmente funciona para empresas como un poquito más grandes, en donde ya tienen que hacer reuniones y hacen certificados de las reuniones que hacen, qué es lo que platican en las reuniones, si hubo por ahí un cambio en la sociedad. Entonces el observador pues se encarga, digamos, de estar. Él, por ejemplo, es cambiable. Obviamente los socios no somos cambiables. El observador pues sí, y no tiene ningún derecho dentro de la sociedad. Entonces no hay como tanto problema. Puede ser cualquier persona. Normalmente se recomienda que sea alguien pues neutro y que no podamos tener como
digamos, familiares u otras personas como dentro de eso para que podamos equilibrar muy bien la sociedad. Una vez que ya hacemos como ese trámite, realmente no es muy largo, dura aproximadamente una semana a 2 semanas, hay notarías que llegan a tardar hasta un mes, depende del trabajo que tengan, y pues ya, dependiendo del trabajo, es ya como te dicen cuánto tiempo tarda. Se hace el registro, hacen la firma, obviamente tienen que liquidar lo de la notaría y listo, ya son una persona moral, hay que ir a darla de alta en el SAT, hay que ir a hacer los trámites igual que les comentaba, pues fiscales, y digo, ya no es mayor problema, es como lo único, hay que hacer el registro ante Hacienda y algunos otros documentos que necesitan. Normalmente los hacen también en la correduría o en la notaría pública. Excelente. Y bueno, que al mismo tiempo pues nos respondiste nuestra siguiente pregunta, que era que si, ¿con qué figura jurídica pues contaba Sabrosón? Y ya nos dijiste que con una sociedad mercantil de responsabilidades limitadas. Y pues hay que tener en cuenta pues lo que queremos, como en este caso tú nos decías que no estaban interesados en más socios, en más inversores, por lo que les convenía ese tipo de sociedad mercantil. Entonces nosotros también debemos tener en cuenta como qué es lo que queremos a futuro, a un largo plazo. Y pues bueno, ya queda contestada esta pregunta. Y ahora, pues Sabrosón lleva a cabo sus obligaciones fiscales, o sea, ha estado dado de alta en el SAT. Y bueno, pues nos dijiste que para poder realizar esa sociedad mercantil, pues tienes que estar ya dado de alta en el SAT, por lo que, pues claro que sí has estado de alta en el SAT. Y pues ahora la última pregunta sería, ¿cómo llevas a cabo tus declaraciones de impuestos? Ok, pues, o sea, nosotros llevamos la parte contable igual, y pues bueno, ellos se encargan de hacer las revisiones de cuáles son los ingresos, cuáles son los egresos de la empresa, y a partir de eso, bueno, ellos tienen que hacer, perdón, me salió un mensajito, este, ellos tienen ya que hacer lo que es el cálculo y el pago de los impuestos. La verdad es que no les puedo decir exactamente cómo lo realizan, porque la verdad sí, no, ese proceso todavía no lo manejo al 100%, pero pues yo también creo y estimo que si ustedes también no están estudiando contabilidad o algo así, que siempre es mucho mejor que lo haga un contador o un experto que ya tengan experiencia para que lo realicen. Digo, ya en estos momentos también he visto que hay muchas personas que hacen sus propias declaraciones, pero porque ven videos en YouTube, etcétera, ¿no? Pero a veces pues también eso nos puede complicar porque si no estamos muy seguros de cómo se hacen las cosas, pues podemos infringir en alguna multa o algo así. Entonces siempre hay que llevar esa parte muy bien. Hay que hacer las declaraciones obviamente anuales de personas físicas, como lo es de mi socio, las mías y pues las de la empresa, ¿no? Obviamente esta declaración incluye muchas cosas y muchas responsabilidades que vienen después de la persona moral, como es, por ejemplo, cuando se reparte también las utilidades de la empresa, que esto se hace después del segundo año, si no me equivoco, y es donde tenemos que repartir de nuestras utilidades como empresa a los trabajadores que están en la empresa, e incluso a algunos extrabajadores. Entonces, por eso se llevan ciertos trámites. El primer año como tal, aquí en México, me parece que es también el ISR, el que no estamos, bueno, el que estamos en teoría exentos de pagar el primer año, porque normalmente el primer año de las empresas pues es complicado en ceros, porque están normalmente el primer año más endeudados que con ganancia. Posterior a eso ya estamos totalmente, bueno, tenemos que cumplir totalmente con todas nuestras responsabilidades fiscales de todos los impuestos que pertenecen, que pues normalmente son el IVA, el ISR y de nuestras utilidades, ¿no? Depende también el modelo de negocio que manejen. En nuestro caso, nosotros tenemos que ocupar la retención de impuestos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando un negocio, bueno, hacen una compra a un negocio, el repartidor va, pero no pagan el negocio, sino que ellos se quedan con el dinero, el cliente paga, el repartidor no lo deposita, pero ahí va el dinero del negocio, entonces eso también pasa por nuestra cuenta. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahí entre los nuevos modelos, por ejemplo, fiscales, es que tenemos que retener ese impuesto del negocio y regresarle ya su dinero sin impuesto y ya obviamente a ellos facturarles
que les estuvimos dando un servicio para que ellos también puedan hacer sus declaraciones. Lo mismo con un repartidor, ellos también, nosotros les retenemos parte de sus impuestos, se los calculamos y nosotros hacemos sus declaraciones. Pero también depende, digo, hay quienes lo manejan diferente, como lo decía, que solamente pagan las obligaciones de ellos y solamente llevan lo de ellos. Yo creo que en el caso de ustedes será así, de la manera más simple. Ah, ok, excelente. Entonces tenemos que estar pendientes de todo este tipo de cosas. Y como dices, mejor si es que no sabemos bien, para evitar infringir en cierto tipo de leyes, pues asesorarnos. Siempre creo que es mejor, ¿verdad? Y bueno, pues con esto terminamos la tercera entrevista y pues procederemos con la cuarta y última entrevista, que es la entrevista de la unidad 7, que es de financiamiento y consolidación del plan de negocios. Y bueno, Michelle, durante el desarrollo de Sabrosón, plasmaste como tal en un documento la proyección aproximada de las ventas, los puntos clave, los objetivos de ventas, las vías para conseguirlos, que vienen siendo las estrategias de ventas, y el plan de acción necesario. Es decir, ¿realizaste un plan de ventas para Sabrosón? Sí lo realizamos. No precisamente, ¿cómo decirlo? Como un plan de ventas, digo, creo que de algún experto, porque realmente nosotros no somos, digamos, ni administradores de empresas, ni estamos como muy adentrados en esta parte, pero pues yo creo que sí lo hicimos, sí proyectamos nuestras metas, nuestros objetivos, siempre intentábamos hacerlo pues cada mes, para poder ir viendo, ¿no? Por ejemplo, proyectamos, este mes vamos a cerrar 10 negocios, el próximo mes se van a cerrar 10. Y así vamos a ir creciendo. Por ejemplo, también en cuanto a clientes, ¿cuántos clientes vamos a captar? Me refiero a clientes consumidores, pues, de la aplicación. ¿Cuántas descargas, por ejemplo, también vamos a lograr? Y a través de qué medios. Por ejemplo, nosotros lo veíamos en redes sociales, en cuestión de volanteo, en cuestión de terceros a clientes, publicidad en los negocios, la parte de los repartidores en cuanto a estrategias de venta. Por ejemplo, la mochila, creo que fue una estrategia realmente de venta. Antes teníamos unas negras y cuando las cambiamos a amarillas, nosotros dijimos, bueno, esto tiene que funcionar muy bien y tiene que hacer que nuestros números crezcan. Entonces también fue parte de la proyección esta compra, por ejemplo, de las mochilas para que fueran visibles y esto nos ayudara en el crecimiento de la empresa. Okay. Bueno, qué interesante y qué buena estrategia eso. No se me hubiera ocurrido a mí cambiar el color de las mochilas, como dices, para que fueran más vistosas y pues que a futuro les iba a beneficiar. Y ahora, qué bueno que mencionaste que también tenían como que planeados cuántos negocios iban a cerrar durante el mes, durante a futuro, porque nuestra siguiente pregunta es, ¿qué tipo de negociaciones llevaste a cabo durante y post desarrollo de Sabrosón que pudieron ayudarte a consolidar pues la gran empresa que ahora tienes? Pues creo que el tipo de negociaciones siempre ha sido muy personal, es decir, siempre buscamos, justo es lo que platicábamos en la sesión pasada al final, yo es lo que le decía, siempre buscábamos ir a los negocios y tener un trato directo con ellos. Nunca, por ejemplo, cerrar un negocio de una manera, no sé, tipo, por ejemplo, call center o que no fuera, o que fuera, digamos, algo ya con una computadora o con un sistema ya preprogramado. Entonces, para nosotros el tipo de negociaciones que realizamos, pues siempre fue ir directamente al negocio, platicar con ellos, proponerles la idea y después dar varios seguimientos del negocio para dar ese convencimiento. También que era, creo que fue lo más importante para nosotros en ese sentido y creo que fue lo que más nos ayudó, porque depende también del tipo de lugar. Por ejemplo, ahora que estamos abriendo allá en Pachuca, aunque vamos también mucho a los negocios, sabemos que es muy difícil, por ejemplo, encontrar a los dueños, ¿no? Porque ya estamos hablando de negocios un poquito más grandes, de personas que quizá no viven en el estado, entonces es muy difícil poder conseguir un trato persona a persona. Aquí en Tlaxcala fue mucho más sencillo ese modelo de negociación o de venta, porque llegábamos y quien estaba en el negocio pues era el dueño.
Y cuando no lo encontrábamos, pues íbamos 2, 3 veces y ahí se encontraba, ¿no? Y además se corría la voz de una manera muy fácil, porque pues igual entre los vecinos de los restaurantes, entre los chats que tenían, pues eso nos ayudaba, porque si uno le iba bien, el otro nos recomendaba. Y entonces, pues eso fue muy bueno. Y como les comentaba, en Pachuca, pues obviamente el modelo de negocio cambió. Ahí hay que hacer contacto con sus redes sociales, hay que buscar números, hay que seguir yendo, darle seguimiento, ir a repartir tarjetas, platicar con los encargados, convencerlos a los encargados de que le digan a los dueños. Y así, bueno, creo que siempre es esa parte de hasta que no cansemos al negocio, en cuestión de seguimiento, pues el seguir, creo que no hay de otra, o a menos que te digan ya totalmente que no, pues bueno, obviamente dejarlo, pero siempre seguirle dando un seguimiento de venta pues indirecto, ¿no? Por ejemplo, seguirle mandando mensajes en redes sociales o mostrándole a través de terceros, quizá que también les está yendo bien en la aplicación y que pues deberían de estar. Entonces, creo que podemos siempre seguir dando un seguimiento de venta indirecto, pero es algo que, o sea, el persona a persona siempre creo que es el mejor seguimiento de venta y de hecho en muchos libros, en muchos podcasts, si ustedes llegan a ver esta parte de las ventas, siempre lo que se recomienda más es el persona a persona. Es la manera más fácil de poder publicitar algo, porque siempre, por ejemplo, una publicidad de Facebook, nunca vas a estar seguro de si la persona solamente hizo esto y no la vio, ni siquiera la leyó. Entonces ahí ya nosotros tenemos una cuenta de una persona, pero no sabemos si lo estaba viendo. Pero cuando es persona a persona, estás seguro de que vas a llegar con un cliente potencial y que si te dice que sí y tú además das un buen servicio o un buen producto, esta persona te va a catapultar quizá con otras 10 y así sucesivamente. Entonces siempre eso es muy importante. Y obviamente la manera en la que te desenvuelves o hablas con ellos o lo que les ofreces, claro. Ok, entonces lo que nos mencionas es que pues nos recomiendas siempre llevar nuestras negociaciones de manera personal para que, pues bueno, como dices, una mejor atención, un mejor seguimiento y de igual manera supongo que la persona o el dueño del negocio con el que estás tratando de hacer la negociación, pues ve un tipo de interés pues diferente. Excelente. Ahora, con relación al financiamiento, nos comentaste la sesión pasada que ustedes realizaron un crédito a un banco y Sí. bueno, nos gustaría saber en dónde lo realizaste y qué documentos te pidieron para realizar este préstamo, cómo fue el proceso. Ok, ay, ¿cómo se llama el banco? Caja Popular Mexicana. Es la Caja Popular Mexicana, perdón si me fue. No, perfecto. Fue la Caja Popular Mexicana porque encontramos que era digamos, el lugar que tenía una tasa de interés fija en primera, o sea, no había una variación en el tiempo y que además pues era realmente mínima en teoría. Y entre más liquidaras, digamos así, pues menos era la tasa o menos te cobraban recargos, etc. Eh, realmente no soy muy experta en el tema, pero sí me gusta mucho leer y también escuchar sobre esas cosas. Entonces, la cuestión del financiamiento también es un tema pues muy importante porque hay que revisar siempre, por ejemplo, las tasas de interés y qué términos y condiciones tiene que fue eso, que las condiciones eran, por ejemplo, muy claras. Es decir, yo no te voy a cobrar un recargo si me pagas antes de tal día del mes. Sin embargo, en algunos otros bancos, fijarse de acuerdo a muchos factores. Y por ejemplo, si estuviéramos en alguna crisis económica o si llegara a haber algún problema igual, pues la tasa de interés también sube, etcétera, ¿no? Entonces, si no nos fijamos también en el banco, qué condiciones nos dan para poder hacer los pagos o si la tasa de interés es variable y desde ahí nos están diciendo que es variable, pues hay que revisar cuáles son los factores que la hacen variable porque también puede que un mes te cobren el 10% y puede que otro mes
por X o Y motivo que no leímos quizá en un contrato, te estén cobrando el 20% de interés. Y entonces lo que tú ibas a pagar pues ya no era suficiente y ahora tienes que pagar más. Entonces siempre es muy importante analizar ese tipo de factores en cuestión de los bancos. Creo que normalmente los bancos más populares que nosotros encontramos, como BBVA, como Santander, etc., pues son los que nos llegan a poner un poquito más de trampas. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en ese sentido y hay que buscar pues la manera más sencilla realmente, ¿no? Y en la Caja Popular, pues no nos pidieron mucho, te piden que te afilies como socio de la Caja Popular, te piden lo mismo, o sea, creo que en todos los documentos básicos, digo, para acreditar nuestra personalidad. Y lo más importante, te piden un comprobante de ingresos, ¿no? De cuánto estás ganando tú para saber si eres capaz de pagar la cantidad que estás pidiendo en el tiempo que tú estás pidiendo. Porque también ahí tenemos la variación de los años que te hacen firmar, que eso también es importante, saber en cuánto tiempo y cómo vamos a hacer la liquidación de este pago. Entonces también hay que hacer la liquidación de este pago en el tiempo que se nos solicita y hay que hacer unos planes en los que nosotros digamos, bueno, pues vamos a llevar los pagos, no sé, cada mes vamos a estar pagando tanto, ok, entonces yo lo voy a liquidar en 5 años. Normalmente hay que ponernos un poquito más de colchón de los pagos. O sea, siempre hay que decir, si yo estoy estableciendo que lo voy a pagar en 2 años, mejor le pongo que 3, para que si llegara a haber algún problema o surgir algo, yo esté segura o seguro de que voy a poder liquidar eso, ¿no? En cualquier momento o que lo voy a hacer quizá antes, pero siempre estar bien, porque si no lo pagamos también en el tiempo establecido, hay bancos que pueden penalizarnos por no hacer el pago en ese tiempo, en ese momento, o podemos llegar a tener un cobro extra. Entonces también hay que ser como muy inteligentes con ese plan de pago. El comprobante de ingresos lo pueden hacer como persona física, es decir, si por ejemplo Uriel ya tiene un trabajo fijo, pues él es el que va a pedir el préstamo, por ejemplo, a nombre de él como persona física. Si ustedes ya son una empresa, por ejemplo, entonces ustedes van a hacer un comprobante de ingresos ya de la persona moral. Entonces, por eso les digo, también depende mucho de cómo vaya en la empresa. En nuestro caso, lo conveniente fue que fuera mi nombre, no porque tuviera un pago fijo, sino fue porque yo soy la representante legal de la persona moral. Entonces, digamos, estaban a mi cargo las obligaciones fiscales y todo este tema, entonces yo podía comprobar que tenía cierto ingreso de la empresa. La verdad es que fue un tema muy difícil, porque aquí en Tlaxcala no sabían qué era. Entonces sí, tuvimos que hacerle incluso diagramas al director del banco, le explicamos, no nos entendían. Yo creo que fuimos como unas 10 veces para que nos pudieran dar el crédito. O sea, sí fue algo muy complicado que entendieran de qué trabajábamos y qué hacíamos, porque pensaban que igual los estábamos como estafando, porque no captaban. Y no conocían Uber, no conocían Rappi, no conocían de verdad nada. O sea, sí fue una cuestión que nos dejó también así, ¿no? Blancos. Tuvimos que entregar, por ejemplo, todos los contratos que teníamos con todos los negocios. Entonces, depende ya digamos, el proyecto de emprendimiento que tengan, la manera en que van a poder comprobar si pueden o no pagar el crédito. Sí es complejo, la verdad es que sí es complejo. Obviamente hay que acreditar que podemos pagar ese dinero, pero pues si podemos hacerlo, creo que no hay mayor problema. Ok, bueno, entonces hay que estar, como dices, no hay que estar conscientes de que a lo mejor vamos a batallar un poco, como tú que tuviste que ir alrededor de unas 10 veces, y hay que tener claro cómo funciona nuestro negocio, ¿no? Para que de ese modo nosotros también podamos transmitirle esa idea a la persona que nos va a financiar el proyecto y pues de este modo pues nos acepte. Y bueno, pues actualmente sigues liquidando este financiamiento o ya fue liquidado y bueno, ¿a qué plazo te lo dieron y con qué tipos de intereses lo ibas pagando o lo sigues pagando? Eh, ok, el interés que nos dieron me parece que fue del 4%. No recuerdo bien, fue aproximadamente el 4%. Obviamente, si nosotros no pagamos, era un pago mensual. Si nosotros no hacemos ese pago mensual, nos caía como, digamos, un recargo en cuestión de que no lo pagábamos. Era un recargo también fijo. Entonces, eso era bueno también. Y el pago era decreciente. Ah, sí, el pago era igual decreciente. Obviamente, entre más pagáramos, entre más liquidáramos cada mes,
el banco nos cobraba un poquito menos. Entonces yo al final de cuentas, si pedía, por ejemplo, digamos 100,000 pesos y me cobraban el 4%, yo de ese 4% a lo mejor si pagaba antes del plazo establecido, iba a terminar pagando 3,5, ¿no? En realidad de lo que había sido desde un inicio. Entonces, entre más abonaras, pues más era lo que te ayudaba a seguir liquidando. Y pues no, nosotros ya, de hecho, en realidad pedimos 2 créditos. Uno, de hecho, nos ayudó la mamá de Edgar, de mi socio. Ese fue el primero. El segundo ya lo saqué yo. Y pues también fue una cosa muy extraña, chistosa, porque la verdad sí se nos complicaba de repente los pagos del crédito, la verdad. Era un poco, pues sí, feo, porque ya llegaba el mes y decíamos, uy, tenemos que pagar, y ya de verdad buscábamos todas las formas posibles de hacer el pago. Pero pues cuando llegó esta parte de la pandemia y eso, pues la verdad es que fue algo que nos ayudó bastante, nos dio un empujón y nos ayudó, o sea, nosotros realmente los primeros meses de la pandemia que tuvimos como bueno, que nos catapultó, lo primero que hicimos fue pagar el crédito, o sea, todo lo que entrara, pagar, 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 que eso también es muy importante, el saber ahorrar y el saber pagar bien, porque aparte de que pagábamos, ahorrábamos, ¿no? Entonces siempre teníamos como una parte guardadita y teníamos otra parte que se iba para el banco para seguir pagando nuestras deudas. Entonces, pues nosotros ya liquidamos ambos pagos y afortunadamente pues no nos hemos vuelto a endeudar. Yo creo que próximamente en algún momento lo tendremos que hacer otra vez, porque siempre es parte de crecer. Digo, no nos tiene que dar miedo el pedir créditos o algo así, pero sí estar conscientes de que cuando vamos a pedir dinero hay que saber, uno, cómo lo vamos a pagar y en qué momento, y dos, objetivos claros de para qué queremos el crédito. Porque si pedimos, por ejemplo, 100,000 pesos y nosotros no tenemos ni la menor idea hasta que tenemos el dinero de para qué lo queremos, pues no, tampoco va a funcionar. Y hay que ser muy inteligentes en qué vamos a invertir ese dinero, si realmente me es útil, si realmente me va a ayudar a pagar el crédito y me va a dar más de lo que yo estoy pidiendo del crédito, o si lo estoy ocupando, por ejemplo, para cubrir otra deuda, si lo estoy ocupando para otra cosa, no, quizá entonces no estamos haciendo lo correcto. Ok, mira, pues creo que siempre estoy de acuerdo con mis compañeros en que siempre nos das información, creo que de más, siempre nos incluyes un poco más. Y ahora también con esto que nos dices que hay que tener en cuenta en qué vamos a invertir el financiamiento, y si no tenemos claro, pues mejor ni meternos porque va a ser únicamente un dinero como que mal utilizado. La parte que nos mencionaste que también hay que aprender a ahorrar y a pagar antes de invertir en otras cosas nuevamente. Y bueno, ya para finalizar con nuestra última entrevista, tú, igual si quieres incluir a tu socio Edgar, pues, ¿qué consejo nos darían? Ay, hola Edgar, ¿qué tal? Un gusto verte. Hola, Otero. Pues tú que no has respondido a nada, te va, te va. Ahora sí que me puedes repetir la pregunta. Ay, Dios mío. Como que no. No, no te preocupes. Aquí está. La primera pregunta que era, ¿qué consejo nos darías para convencer a un inversionista o para ser acreedor de un Ok, préstamo? ok. Pues yo creo que ser honesto, o sea, ser honesto realmente con lo que quieres y con lo que, como dijo Mitch, o sea, desde tú mismo pensar qué necesitas, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, qué ya tienes, qué no tienes, qué te hace falta para pensar en dinero, ¿no? Cuánto vas a gastar, cuánto vas a pedir. Y yo creo que con eso ya puedes dar como un número, o sea, decir, sabes que quiero esto. Y para convencerlo, yo creo que lo único que se necesita es la honestidad. O sea, decirle, ya tengo esto, voy a hacer esto. La parte de la transparencia también, para que crea en ti. Ahora sí que antes de que crea en tu idea, tiene que creer en ti. Y ya después de eso, pues a ver qué sale. Y también ser como fríos en números, sin bajarte pues de lo que tú quieres, porque hay veces que pasa que te dicen, yo te puedo decir que yo te ofrezco esto, y tú dices, es que no me conviene tanto. Entonces, no por la necesidad de tener un dinero, tú te vendas de más. Excelente. Entonces, pues siempre la claridad, tener todo controlado y pues Sí, para que de este modo ellos puedan confiar
confiar en nosotros, ¿no? En nuestra empresa. Y ya, muchas gracias, Edgar. Y como último, pues igual, o sea, ¿qué consejo nos darían no solo a nosotros, sino a, pues a todas las personas que quisieran emprender un nuevo negocio? ¿Qué les gustaría que a ustedes les hubieran dicho, a lo mejor cuando ustedes estaban iniciando este proceso del desarrollo de Sabrosón? Mm, Pues yo creo que es parte de lo que decía Edgar es pues realmente muy cierto, ¿no? Y creo que es muy esencial. Uno puede vender realmente cualquier cosa si tienes confianza en tu producto, si crees o en tu servicio. O sea, si tú realmente crees en lo que estás haciendo, si realmente crees en lo que estás vendiendo, pues te lo van a comprar. Pero porque, es decir, por ejemplo, del servicio que damos Edgar y yo estaba muy segura de que funcionaba, de que era útil. Y entonces cuando yo llegaba y se lo transmitía a un negocio y le daba a entender realmente esa utilidad, porque yo lo ocuparía, porque para mí me sirve, porque yo sé realmente que funciona, cuando yo iba y lo decía, yo creo que realmente los convencía, ¿no? Y lo que platicaba igual en la última entrevista, les convencía también la parte de tener esta visión, de poder tener mucha pasión en lo que estás vendiendo, en lo que haces. Y hasta la fecha creo que realmente lo hago, porque como lo decía Edgar también, hay que ser honestos. Digo, no puedes vender algo que no tienes, pero con lo que tienes, si tú ya estás seguro de tu producto, pues puedes hacer realmente maravillas siempre para poder, pues realmente vender algo. Entonces creo que simplemente es parte de ese consejo, el que siempre que hagas algo, estés muy seguro de la pasión que tienes por ello, para que puedas convencerte realmente, ¿no? De lo que estás haciendo, y pues se necesita igual mucho valor, mucha valentía y perder muchos miedos para poder vender algo. Ok, no, pues muchas gracias de verdad. Pues les agradecemos demasiado el tiempo que nos brindaron, el tiempo que nos brindaste, Michelle, y que te hayas incluido al final, Edgar. Fueron muy interesantes las respuestas que nos dabas, los consejos que nos diste durante todas estas entrevistas. Y pues con esto finalizamos ya nuestra última entrevista. Y nuevamente muchas gracias y pues muchas felicidades por la empresa, por la gran empresa que están consolidando. Y pues les deseamos que sigan teniendo mucho éxito. Y pues nuevamente gracias. Chicos, pues nos estamos saludando. Cualquier cosa que necesiten, avísenme, ¿vale?